Saludos, ¿cómo están? Comenzando una nueva semana. Falta poco, pero para las elecciones norteamericanas, de la cual vamos a hablar hoy, pero antes de las elecciones de Bolivia, porque lo ocurrido ayer tiene a medio mundo vuelto loco. Yo me he buscado el mejor profesional, analítico, sesudo que conozco, el señor Ricochet Ravi, conocido como Ricardo Ríos. Ajá. Yo digo Ricochet Ravi porque me recuerda el conejito aquel de las comiquitas, amigo mío hace muchos años. Más rico es como una especie de conejillo de indias míos. Todos los programas, inclusive, todos, buenas noches, aquel y Kiko, todos esos y Kiko también fueron experimentados. Los demos se hicieron con Rico. Porque Rico es un hombre que da mucho show, porque además es matemático y dicen allá en la universidad que él es inteligente. Y todo lo trae. Porque fíjate, vamos a comenzar con lo de Bolivia. Bolivia, tú sabes que los venezolanos tienen tendencia a ver todo lo que ocurre en el mundo según el escenario aquí. Entonces buscan quién es Maduro, quién es Guaidó, quién es Capriles, quién es el otro. Y hacen sus cálculos. Y como aquí hay una enorme influencia del troncismo, hay una derecha troncista alimentada desde Miami, cosa que cree que Trump es un ídolo cuando... Fíjate que allá en el Doral, en Miami, hay unas vallas que tienen a Trump con los ojos de Chávez. Esos son venezolanos con Biden. Con Biden, sí. Pero para salirnos del elementalismo, que es el troncismo, no hay nada más elemental en el mundo que el pensamiento troncista. Porque es una derecha que el comunismo es malo y entonces hay que fregarlo. Ese es su destino. El destino de la humanidad es fregar a Maduro, a Evo Morales, a Daniel Ortega. O sea, los Estados Unidos, todas las guerras que cuando tú le metes a partir de 1945 hasta nuestro día, le metes lupa, todas las guerras es persiguiendo comunistas. Vietnam, Camboya, China, de todos lados. Mira, entonces, fíjate, lo primero que uno se da cuenta en Bolivia es la fuerza del poder del voto. Eso es lo primero. Eso es lo primero. Tú te das cuenta que lo que ocurrió primero demuestra dos cosas. Uno, Evo Morales se equivocó cuando se lanzó a reelegirse, porque los factores que lo apoyaban, porque él había prometido, ¿te acuerdas que hasta un referéndum se hizo? Y los factores que lo apoyaron, pero tú me mentiste, tú te quieres eternizar, tú lo que eres un vanidoso, y votaron en contra. Pero aún así, Evo estaba ahí, que casi que le saca 10 puntos y obtiene los 50 necesarios. Solo que pararon el conteo y lo hicieron después y la gente, la oposición estaba preparada y cuando vio que le estaban haciendo algo raro, dijo ¡fraude! Y apareció la OEA certificando que había unas cosas raras, cosa que después desmintió el Washington Post, ¿te acuerdas? Que dijo, y en la Universidad de Harvard. Y la Universidad de Harvard, quien por cierto tiene un informe que dice que los boicots electorales, la abstención, en 97% de los casos de la historia de la humanidad, no ha servido para nada, eso no sirve para nada. Pero bueno, volvamos al poder del voto. Bueno, resulta que esta elección es casi una copia del carbón de la de Evo, solo que aquí el candidato Arce va sacando un poquito más de votos, un poquito más, sí, bastante más. Pasó el 50%. Hay dos versiones, yo esta mañana revisé, antes de hacer el programa, revisé los datos y los votos esos rápidos daban que tenía 52. Pero el conteo de votos real, a pesar de que era un 15%, daba 47 y sus opositores, Mesa y el otro señor, casi que estaban bordeando, si los juntabas alcanzaban. Tú sabes que este señor, lo que pasa es que no me acuerdo cómo se llama el segundo. Mesa y el otro. El Camacho. El tercero, Camacho. Camacho. Ellos tenían un acuerdo de que el que sacara más votos en la primera vuelta, porque daban por descontado que Arce no lo iba a sacar, ese iba a ser candidato y futuro presidente. Pero resulta que no, el cálculo no se les dio. No. Porque en Bolivia pasó, eso demuestra que lo que pasó en Nicaragua con primero, la Chamorro gana con votos de la unidad, pero después viene Alemán, que gana, pero es corrupto. Y la oposición se divide a punta de quién era más ladrón uno que otro. Y entonces cuando vienen las elecciones contra Ortega se los guisó a todos porque no lograron. En un pacto con Alemán. Sí, en un pacto con Alemán y se los guisó y les gana. Entonces cada vez en Venezuela, en el 2015 se ganó todo porque iban unidos. Ahora, y eso lo vamos a hablar después, esta desunión
vamos a hacer un análisis psicológico. Pero métete en la elección de Bolivia después de esta larga intervención mía, que hay una amiga que me dijo, Carlos Rodríguez, que dice que yo hago esa cosa para manipular a los invitados. Sí, vale. No, oye, bien bueno que hayas invitado a Carlito. Hay otro señor que me dijo, Kiko, ¿y usted cuándo va a aprender a ser serio? Le digo, mire, señor, usted está ha perdido el tiempo. Yo tengo demasiado tiempo tratando de no serlo. No, yo no sé por qué reírse es malo para la política. Además, todos los políticos lo que hacen es reírse de los Bueno, otros. y Bucarán, Adalá Bucarán no era y no le Un dijo showman. Biden a Trump que era un payaso. Trump es un payaso, a donde me lo pongan. Y sé que se van a agredir los troncistas nacionales, que son... Bueno, fíjate, de Bolivia yo creo que es fundamentalazo agarrar el dato de que el voto es el poder del pueblo. Yo creo, así suene a cliché, a consigna de así se templó el acero o lo que tú quieras. El hecho de que el MAS, teniendo capacidad de movilización, el MAS es en Bolivia, no el de acá, el MAS teniendo capacidad de movilización, inserción social de todo tipo y que además es un partido que creció de la lucha social hacia la lucha política, no hizo ninguna acción violenta contra el golpe de Estado que dio la señora Áñez. Eso no es poca cosa. Ellos dijeron, si vamos a volver al poder, volvemos votando. Y la campaña fue optimista a más no poder. El centro de la campaña, la movilización de masa y la ratificación de la línea económica que la dirigía precisamente Luis Arce. Luis Arce, por cierto, uno podría definirlo, aprovechando que tenemos a Enrique Ochoa, como socialista liberal. Es un tipo que cree en ese tipo de planteamientos. Y porque él viene del movimiento nacionalista revolucionario, aquel de Paz, Extensoro y eso. Bueno, Paz, ajá. Y entonces... Que era más socialdemócrata que otra cosa. Y muy conservador. De hecho, a él le critican a Arce cómo puede decir que es de izquierda viniendo de la derecha. O sea, un tipo que, pues, digamos, en nuestros sueños más húmedos, un tipo de centro auténticamente. Entonces, un gobierno de centro con una propuesta electoral basado en la movilización popular, recupera el poder con creces. Y es bien importante lo que tú dices, de que Evo Morales equivocó su estrategia. Porque Evo Morales le dijeron, no te puedes reelegir. Él impuso la reelección con triquiñuelas del TCJ, atención, de allá, atención los que piensen que eso es una salida, y que se vean en ese espejo, y sus bases le dieron la espalda, un segmento de sus bases. Y por eso estaba esa distancia discutible de si estaba el 10% más el 40%, digamos breve, ahí se gana con más del 40% en la primera vuelta si le sacas más del 10% de ventaja al segundo. Ese es el método electoral de Bolivia, 40 o 42, no me acuerdo el porcentaje exacto. Y Evo lo lograba y no lo lograba. En el peor de los casos, Evo iba a la segunda vuelta y la unidad en contra de él debería derrotarlo. Pero se hicieron apuros electorales y entonces consiguieron actas perdidas en Santa Cruz, que es además el sitio más poderoso de la oposición. Y bueno, le dieron un golpe de Estado a Evo contra un golpe de Estado que le estaba dando, porque ¿contra quién era el golpe de Evo? Contra la voluntad popular que dijo, no quiero reelección. Bueno, ahora dijeron, agarramos el voto, agarramos las consignas de movilización y vamos a ganar. No es tontería, es 52% en boca de urna. Y la distancia, ni que inventen otro país, va a quedar menor que el 10%. Entonces, técnicamente Luis Arce ya es presidente. ¿A qué riesgo se enfrenta Luis Arce ahora? A que Evo, ya regresamos. Ah, sí, me gusta. Ricardo Ríos, delegado al Consejo Universitario, todavía Representante eres. profesoral. Por cierto, Demasiado tiempo. tienen como 100 años ya sin hacer elecciones. Eso es una locura. Señor, quien tome la decisión donde la tomen. En el CNE. Hagan elecciones perdón, en en el el tribunal. TCJ. Déjenos hacer elecciones en el UCB, ya está bueno. ¿Cómo vamos a tener autoridad de 12 años, representantes profesorales como yo, con 7 y 8 años en ese consejo? No, ya está, elecciones, ya. Tú no quieres reelegirte. No. No íbamos a referir a Evo Morales
como una vanidad de esas típicas de la política y del socialismo del siglo XXI. Sí, porque es que es una característica de ellos. que yo creo que viene una segunda ola de izquierda, tú la puedes ir viendo. Argentina, Bolivia. El crecimiento de Lula en Brasil, la candidatura de subcandidatura de Correa, México, Costa Rica, que está muy alzado contra el Fondo Monetario Internacional. Viste que en Chile se prendió una sanpablera, de eso vamos a hablar más tarde. Sí, eso viene más tarde. Bueno, y entonces podríamos estar en presencia de una recuperación por la vía electoral del camino de la izquierda, pero atención, corrigiendo. Y entre las correcciones está la no reelección y la dependencia del discurso del progreso en concordancia con el voto. Eso tenemos que analizarlo con cuidado. Y entonces ahí es absurdo tener un líder eterno tipo Kim Jong-un o como se llame. Lo de Corea. Lo de Corea o lo de Cuba. Ese tipo de movimiento es contrario al gobierno cubano, me refiero. Dice Nelson Bocaranda que según su fuente, Raúl Castro está enfermito, está malito. Bueno, yo pasé... Para decir algo tibio. Yo pasé añales asistiendo al funeral de Fidel. Yo eso no ni con 3 días de muerto podrido todavía lo creo. No, es verdad, yo estoy hasta aquí ese cuento de que lo matan y lo matan. Sí. No, eso es un escándalo ahí, no me interesa. Si se murió, que descanse en paz y ya está. O no sé. Entonces, este movimiento de retorno de estos sectores de la izquierda, y el referéndum chileno, que también es un producto, así lo pierdan, es una conquista de la izquierda radical chilena. Que es la que está armando líos. Que es la que está armando líos de nuevo. Entonces, estamos en una especie de segunda oleada de esa izquierda, pero con revisiones. Y una de las revisiones, ojalá les mantengan, es la no eternización de gente en el poder, como Daniel Ortega, como está haciendo Maduro o como está haciendo Cuba, sino con renovación de liderazgo y renovación de propuestas políticas. Tienen una mirada hacia el impulso de la iniciativa privada y centrar en la iniciativa privada la recuperación económica. Son movimientos que hay que ver con atención. Hay quienes dicen que la ley antibloqueo va por ahí. Que a pesar de, porque la gente lo que ve es que se comieron la Constitución, nadie puede discutir nada, aquello es cállate porque es chito, y cero debate, pero cuando tú le metes lupa a la ley también, vas a descubrir que ahí hay un viraje de 400.000 grados. Sí, cómo no. Hay un fuerte viraje de la política económica del chavismo, pero ahí hay que, metiendo la lupa, hacerse las preguntas. ¿Dónde está la fila de los inversores extranjeros y nacionales que tienen esa botija real listo para invertir en cuáles cosas? O sea, porque es una declaración de principio hasta ahora. ¿Cuáles son las ofertas de contratación? ¿Quiénes son los señores que van a contratar? ¿De dónde sacaron los reales? Porque si ¿Y tú dudas que aparezcan? No, sí van a aparecer, pero lo que yo tengo miedo es que pueda aparecer un reciclaje del dinero de la corrupción que no haya en dónde gastarlo. Y entonces sería una gigantesca lavadera real. Pero ven acá, hay que meterle el ojo. Si yo soy un empresario turco, chino, no, eso sí, del mundo es otra cosa. Y me dicen coltrán, oro, aluminio, no sé, todo lo que hay aquí. Yo agarro, pero me das garantía jurídica, todas las que tú quieras. Pero si así se hicieron los Emiratos Árabes Unidos. Eso eran, los chinos. Hace 20 años China no era lo que es hoy. No, por Dios, pero los Emiratos Árabes Unidos eran una pandilla de tipos en camello cortándose el pescuezo. Llegó el petróleo y los volvió país. Y entonces no había democracia que discutir, ni derechos humanos que defender, ni nada de eso. Y todavía las mujeres ahí las maltratan. O sea, si a una mujer venezolana le hicieran el silencio lo que le hacen a una mujer de esa que anda sin velo en el metro, bueno, el escándalo es enorme. O sea, y hay muchas cosas de las que le criticamos a los gobiernos occidentales que no pasan allá. Fíjate, en el documental... porque los Estados Unidos defensor no lo hace con los Emiratos. En el documental El Poder del Voto. Ese bueno. Que está en Netflix, ¿sí? En 2 palabras. Tú ves que todo lo que hace la democracia norteamericana, los abusos de los demócratas y los republicanos para que no voten sus adversarios, lo hacen aquí igualito. O sea, Maduro y Chávez se copiaron de las cosas, las triquiñuelas y los abusos de la sociedad americana. Esas cosas que hacen con los circuitos, que los acomodan. Eso de sacar... El señor era gobernador de Georgia, no sé. Mira, eso que hacen de sacar a los electores y tirarlos por todos lados para que voten, eso viene de allá. La prohibición para que negros,
homosexuales, todas las minorías pierdan su derecho al voto, es una cosa que viene de allá. Incluso cuando no le quitan el derecho al voto, promueven la desmotivación del voto. ¿Para qué votar? Son unos bandidos. Nada va a cambiar. Eso es una... Tocaste el punto. Sí, tocaste el punto. La Conferencia Episcopal Venezolana Ajá. tiene un primer documento donde yo digo que la intervención de Baltasar Porras en la Asamblea de Fe de Cámara es una obra de arte. Muy buena, yo la leí. Una obra de arte de la política. La oí. Mis saludos a Baltasar. Eso es una belleza lo que él hizo allí. En contenido, en inclusión, en humanidad. Me declaro Baltasar porrista. Pero esta segunda, los señores del G4, molestos, porque la iglesia tiene un peso muy importante, empezaron a meter cizaña y cosas. Y esta segunda da unos giros que maquillan porque entonces bajo la... Votar es inmoral, dije. Sí, pero dejan unos ataques de que la abstención Tampoco no basta, es salida. que no hay hojas de ruta, dicen unas verdades que yo comparto, pero hay unos giros allí que tienen que ver con una presión de los curas de las regiones muy mariacorinística. La gente no aguanta. Ah, sí, María Corina tiene 20 años diciendo que la gente no aguanta. Y está la gente. Ledesma vive diciendo, lo dijo con los maestros. Qué horror esa declaración. Sí, eso es una cosa... Qué horror, yo soy maestro, sí. Eso es una declaración horrible. Deplorable. Si no luches por aumento de sueldo, Sí, dedícate a votar claro. por Maduro para 20 años. Pero el hecho de que la Conferencia Episcopal diga, hace falta una hoja de ruta, nos pone a discutir lo siguiente. Fíjate, esta elección, dice la Conferencia Episcopal, lo dice Capriles, no le sirve al país. Cuando tú le metes lupa, ya que estamos en eso, te das cuenta que es una elección que va a ganar Maduro. ¿Por qué la va a ganar Maduro? Uno, el apoyo de Guaidó, los norteamericanos. Yo te diría, esa es tu opinión. Sí, ahí voy. Pero yo lo digo francamente, eso lo va a ganar Maduro. Te voy a explicar por qué. Uno, los americanos, sus errores, el hecho de que Trump ya no nombra a Guaidó, cuando le dijo rookie, ya ahí estaba diciendo su posición. Y luego Biden lo dice, no vamos a cometer esos mismos errores, porque es un error todo lo que los Estados Unidos hicieron y siguen haciendo. El hecho de que, fíjate que Vladimir agarra y saca un chisme. Mire, parece que el gobierno interino va a cambiar de, como hacía, van a rotar. Y sale Henry Ramos y dice alacrán a Vladimir. Qué loco. Cosa que me sorprende, porque cuando han atacado a Henry Ramos, diciéndole que sus hermanos, sus primos, sus tíos, no sé quién, agarra plata y no sé qué cosa, yo que salió a defenderlo es porque eso es un abuso hacer eso, pero cuando tú empiezas a decir que los demás es alacranes y un periodista, porque además lo que dijo Vladimir viene de PJ, de Primero Justicia, sí. Ese es un tubazo. Ajá, lo ves aquí. Andan bravos porque... Bueno, pero lo cierto es que todos los errores cometidos por Guaidó, el no haber puesto el acento en las elecciones presidenciales desde el primer momento, sino en el exceso de la usurpación, y todo ese llamado a la invasión y la cosa que es una contrapolítica contra la Fuerza Armada, todos los errores cierran la salida, sobre todo la Operación Gedón, cierran la salida de fuerza. La de fuerza sí, por fracaso. Sí. Pero y si pierde Trump, están listos. Si pierde sí. Trump, están listos. Ahora, la salida electoral está también vuelta añicos, porque no solo Guaidó, que no habla de ella, sino que además los factores democráticos van en cada circuito. Me contaba el Moncho de allá de Monaga. Ajá. Me contaba que en los circuitos de Monaga hay 6 candidatos de oposición por circuito. Y hay unos estados donde hay 10. Vamos a hablar de eso cuando regresemos, porque este es un tema clave. Se puede la iglesia y la derrota. Y la derrota. La oposición va a sufrir una derrota horrible el 6 de diciembre. Tira una agenda ahí vamos a discutirlo. Vamos a discutirlo. Cuando regresemos. Seguimos con Ricardo Ríos. Yo le decía que los errores cometidos por los Estados Unidos en la política de Guaidó marcaron el finiquito de la salida de fuerza. Eso no va para ningún lado. Pero luego la salida electoral, los propios defensores del voto la han aniquilado. No solo porque no hay unidad entre ellos, en cada estado llevan 6, 7 candidatos por circuito, lo que quiere decir que ganar un circuito frente al chavismo va a ser muy difícil. Lo que quiere decir que vas a depender del voto lista y del voto nacional, de la lista nacional. Eso te debe dar cuando mucho 100 votos, 100 diputados.
Pero eso, en un país donde el gobierno tiene 80% de rechazo, hay que pensarlo. ¿Por qué se produce esto? Pero luego, la manera en que se eligieron los candidatos de las distintas versiones de la oposición moderada en unidad, en vez de buscar cómo ganar los circuitos con los candidatos más vistosos, sociales, luchadores, bueno, uno para ti, uno para ti, uno para ti, uno para ti, uno para mí. Y entonces hicieron un reparto como si los partidos estos fueran unas maravillas, tuvieran miles de votos. Y por esa vía repitieron los viejos esquemas de hacer política y no ofrecen nada nuevo. Pero lo cierto es que Maduro también ha impulsado, al sacar el G4 de la elección y al, digamos, no darle pie a la entrada de la Unión Europea y otros detallitos, ha impulsado también una pérdida de credibilidad en el voto. La gente dice, voy a votar para qué, mi voto no vale nada. Y hay un problema con las definiciones. Muchos de los sectores electorales, la iglesia por lo menos, que llamó a votar en un principio, la ruta es electoral. Yo apuesto lo que sea, con quien sea, carro, casa, Fuerte a Moriquete. chocolates, café, que es lo que puedo yo apostar, a que al final esto va a terminar, la solución de Venezuela va a terminar por vía electoral. Pues claro. Esa es la ruta, no hay otra. Solo que quienes defienden el voto, mejor que ni lo defiendan. Porque no son coherentes, no le tienen fe, no creen en la gente, tienen miedo a contarse, tienen miedo a no salir bien. Bueno, está bien, no digo más. Wow. No, yo no comparto ese discurso porque así no es la cosa. O sea, una cosa es que hay errores y otra es que se acabó el mundo y somos un atajo tarado. No, hay un Esa es cuadro otra que yo cosa. creo que hay que intervenir, yo no tengo pero nada. no lo puedes negar. No, pues no lo tiene. Déjame empezar. Dale, pues. Mira, primero, hay que el cuadro de armar las planchas fue muy complejo, entre muchas cosas, porque el abstencionismo creó una cantidad, generaciones enteras de políticos taponados. No hay donde que crezca una generación política. ¿Qué te estoy diciendo? Cuando hay elecciones de concejales, alcaldes, de consejo legislativo, reina de carnaval y todo lo que tú quieras, se va drenando el crecimiento natural personal de los políticos. Todo eso está taponado por las políticas abstencionistas, porque no se participa en ningún lado. Porque incluso participando, que la participación es un concepto político ideológico más que un concepto electoral calculado. Táctico. Más que táctico, también táctico, pero digamos, es un concepto de sociedad, de cómo abordar la solución de la sociedad, que es lo que se plantea, lo que le da para mí aliento a la ruta electoral, que la salida es electoral, pacífica, constitucional y democrática. Cuando eso se va a volver carne y hueso, empieza a tropezarse con realidades. Y la realidad es, bueno, la política se hace con lo que hay y con lo que debería haber, con las dos. Pero hay que entender cuando una cosa sale de una manera, como por ejemplo en Bolivia, que mi querido amigo Tulio Ramírez decía, pero qué desastre, los bolivianos no entienden, no hicimos nada en Bolivia, volvió a ganar más. No, hicimos muy malo de Bolivia para que volviera a ganar más. Ese es el razonamiento. Pues lo mismo hay que decir ahora, si la situación con la cual, la forma con la cual se abordaron muchas elecciones, tienen la característica que te describió, no es en todos lados tampoco, hay algunos sitios donde se hicieron bien las cosas y hay líderes naturales, locales y con altas posibilidades. Pero de hay triunfo. 6 candidatos. No en todo, hay sitios donde sí, hay sitios donde no. Y sí, en Monagas fue así. Pero yo consigo en mi recorrido por el país varios estados donde sí hay hasta más, yo 15 no candidatos. lo estoy negando, pero dile en Monagas a alguno de ellos, incluido Moncho, que se retire. Moncho, retírate, Joel, retírate. Vamos a poner a Kiko, que es el tipo. Jamás lo van a hacer. Ah. A pesar de que está cantada la derrota, no lo van a hacer. Entonces, porque no entienden el poder del voto. Exactamente. Entonces, el proceso electoral, primero que nada, es para que usted, ciudadano, sepa que cuando tenga esa cosita en la mano que es su dedo y vaya a presionarlo en la pantalla, ahí se acabó chantaje, se acabó todo. Es usted con su conciencia contra el país. Ahí es donde se puede ganar. Y entonces hay un elemento que no estás considerando y que nosotros estamos percibiendo por estar haciendo campaña. ¿Cuál es ese? El creciente más bien, sentimiento de usar el voto como reclamo
como castigo y como sanción. Y lo que no hay, y creo que ese para mí la crítica, antes que seguir peleando sobre las formas que son importantes, es que oferta le dices a la gente para que la oferta electoral que yo estoy representando va a garantizar el castigo a quienes te hicieron daño, a quienes te metieron en esta situación. Y eso está pasando en todos lados. La percepción de eso, que quienes la perciben, los que están haciendo campaña, que muchos de ellos les dicen, no, yo no voy a votar, ¿para qué? No sé qué, pero vamos a castigar a estos tipos. Ah, si es por Venezuela, sí. O sea, hay un discurso que podría permitir, incluso en esta elección, tratar de frenar la gran desventaja con la cual estamos entrando. Nosotros nos estamos enfrentando a un partido político que utiliza el Estado para organizarse, que es el PSV. Yo no sé si yo no me sé los numeritos de memoria que vive narrando el vicepresidente de ese partido, pero él los dice, tenemos no sé cuántos miles de VC, no sé cuántos, da su lista. Si tú le sacas la cuenta a eso y se produce la abstención, el PSV gana la elección y gana por lo menos el 60% de los circuitos, solo con militantes, solo sin hacer campaña. Pero si la gente decide convertir y utilizar la técnica del ahorro del voto, de la economía del voto, para expresar la molestia y decirle, ya va, tú gobiernas, pero no solo, ya va, que hay otro país, endereza la ruta, entonces ahí hay una posibilidad de revertir. Eso no se ha sabido hacer y la crítica para mí más fuerte es que todavía estamos a tiempo de elaborar el discurso que transforme esa subsistencia política que fue ese concepto de subsistencia en los últimos mohicanos que quieren ser diputados a los líderes que van a cambiar el país. Porque es que después, ¿qué viene? Después de esos diputados electos, ¿qué es lo que les toca? Mira, aquí hay 335 candidatos a alcaldes. Aquí hay 335 por 7 candidatos a concejales. Aquí hay 200 24 gobernadores. Y lo que quepan en las asambleas legislativas. O sea, aquí está un país que viene a reclamar cambio. Vamos a hacerlo. No vamos a salvarle la vida a un tipo que dice, oye, llegué a los 80 años y nunca fui diputado. No. Vamos a sacar un país para que desde ahí, desde la asamblea, desde las instituciones, desde la reinstitucionalización, se recupere la fuerza para que la ruta electoral muestre su poderío, para que el voto, que es el principal instrumento de cambio del ciudadano, lo ejerza. Y usted lo tiene en la mano, caballero. Eso no es culpa, ay, señora, eso no es culpa ni de los políticos, ni de no sé quién. Eso es su responsabilidad. Usted quiere o no quiere que eso pase. Y después use la economía del voto. Ya regresamos aquí con... Se picó. Ya regresamos. Seguimos con Ricardo Ríos, profesor universitario, analista. Fíjate, ¿viste todo el giro que diste? Bueno, hay que producir una reflexión. Hay que prender las alarmas para que el liderazgo, que hasta ahora ha lucido, el liderazgo del país completo, ha lucido mezquino, confrontador, sin evaluar que los tiempos cambian y la política se mueve. Piense, porque no puede ser que el país esté destinado a meterse en un foso y hay que jugar a la crisis para que algún día haya cambio, cuando la crisis no es garantía de nada, sino en Biafra, en Haití, en países donde viven muy mal. En Venezuela. Sí, en Venezuela hubiesen cambiado, eso no es garantía. Lo que cambia es cuando la gente está consciente de que es mayoría y de su poder, que es el voto. Ahora hemos destruido el voto. El gobierno, por un lado, lo ha destruido, porque lo pone en duda, lo hace inexistente en cuanto a la fuerza. Pero luego, tu victoria más importante, la de la oposición, la del 2015, todo el mundo unido, una campaña puerta a puerta al lado de la gente que convocó al país, tú mismo la deshiciste, la desvaloraste, porque te equivocaste no en el voto del 2015, te equivocaste cuando llegaste a la presidencia de la Asamblea y todos los presidentes que se montaron allí fue para tumbar a Maduro, cuando lo que debiste hacer es estabilizar la Asamblea y ponerla a servicio de la gente. Pero fuiste y te cuadraste con los americanos, con lo peor de la política mundial en estos momentos, que es el trumpismo, que es el regreso a la Guerra Fría, la derecha concentrada, el segregacionismo, el anticomunismo, todo lo anti está ahí. Y te cuadraste con eso. Tú sabes que en Estados Unidos se gastan billones de billones en las campañas.
cuando sale el diputado, el presidente, el que sale electo, y le llega una carta y le dice, mire, yo puse plata tanto para usted, yo quisiera que me oyera. A él lo oyen antes que a cualquier otro, porque ese me dio platica. Entonces, en Estados Unidos, el gobierno norteamericano confiscó los bienes de Venezuela. Ahí está el caso de Citgo, que está a punto de perderse y toda la polémica que hay. Y entonces hay, según denuncia, Pablo Medina, que ahora es republicano, por cierto, Patricia Poleo, Nitu Pereo Suma, y la fracción del 16 de julio, hay unos manejos raros allí, pero lo cierto es que quien te paga, tú le rindes cuenta, claro. Entonces resulta que aquí hay una oposición que le rinde cuentas al gobierno americano y que está jugando electoralmente a favor de Trump en este proceso. Eso no solo lo dije yo, eso lo dijo Edgar Ramírez, nuestro actor. Erika. Sí, Erika, la verdad, que dijo que Chávez y Trump se parecían. Entonces, tienes un problema grave allí, porque en vez de insistir en el voto, fíjate en Bielorrusia, 80% sacó el gobierno y 20% la oposición, cuando la oposición está ganando todas las encuestas. Fraude descarado. Bueno, está ese país prendido. Lo de Bolivia, donde quiera que tú te metas, el voto es el discurso de la mayoría contra los autoritarismos. Pero aquí no. Aquí tú tienes que darme condiciones. Si tú no me das condiciones, yo no voy. Ah, pero se la pones bombita, no te la doy. Pero no ¿tú vaya. te acuerdas tu entrevista con el señor Del Pino? Sí. Hablemos de las condiciones para ver cuáles son las que no hay. Métase. Pues. Ah, bueno, porque es que yo estaba cerca en lo de las auditorías y además ahí hicieron algo que a mí no me gusta y es que pues los observadores no pueden participar directamente en la auditoría, sino los auditores de las organizaciones participantes. Ese es un criterio que usan en muchos países, por cierto, que los veedores miran, pero no participan en la observación. En la auditoría, aquí lo hicieron también, criterio que yo no comparto, pero que es el que se está haciendo. Pues esa auditoría va bien. Auditoría del software, de la máquina, del tiempo de la reingeniería de las herraduras, etc. Entonces, eso no son condiciones. La reducción del tiempo en televisión para uso de cadenas. Ustedes se han dado cuenta que no ha habido más cadenas de Maduro, sino que hay canales que se ajustan voluntariamente. Todos los días hay cadenas y este programa lo vive. No, mira para que tú veas que no es cadena. Lo miro, Rico. No es cadena. ¿Cómo se ve que tú no ves mi programa? Cambia, mira, tan lo veo que yo salgo a caminar después que se acaba. Y a veces cuando arranca Maduro, menos camino más rápido. Pero no es cadena. Date cuenta que no es cadena, que son varios canales nada más. No se están usando las cadenas. Eso es producto de un reclamo en el CNE. Entonces ya es una decisión de una política de empresa, no del Estado. Están cambiando cosas. ¿Por qué? Porque es que Maduro, ¿cómo no va a estar débil Maduro si aceptó unas elecciones? Tiene que estar muy débil para decir, oye, sí, tengo que ir a elecciones porque no tengo más remedio. Aislado, con el bloqueo encima, con las sanciones, políticamente muy mal, dividido su partido de pie a cabeza. Tú te has puesto a pensar este detallito. ¿Cuánta gente es la Asamblea Nacional Constituyente? 500 y pico. Un montón. Okay. ¿Cuántos estaban cuando aprobaron la ley antibloqueo? Bueno, 108. No hay quórum. De paso hubo votos salvados. O sea, en términos formales, esa ley es ilegal. Porque no formalmente. Esa ley debería ir a referéndum. Y esa ley debería ser discutida en la Asamblea. Y ahí nuevamente rescato el discurso del negro anterior. ¿Por qué Maduro adelanta esta ley quitándole a la Asamblea Nacional que van a hacer? Eso genera ilegalidad de confianza. La posibilidad de hacer la Contraloría que contemplan las leyes. Porque Maduro teme que no va a poder imponer esa ley por mayoría absoluta. Porque Maduro sabe que no va a sacar mayoría absoluta en la Asamblea. Ni va a contar con una Asamblea que le va a hacer mano alzada como fue la Asamblea Roja Rojita de la abstención del 2005. Entonces ellos están dando pasos políticos como se dan en política, previendo lo que va a pasar ahorita y lo que necesitan. Después podemos entrarle a la ley si quieres. Mira, ¿no? Pero para lo electoral, en Estados Unidos vota entre el 50 y 55 en las elecciones presidenciales, sí. Pero en las elecciones parlamentarias llega al 35. Pero en el mundo, el 80% de las elecciones parlamentarias municipales no pasa del 20-25, sí. En promedio. Sí. Aquí hay un porcentaje, dicen las encuestas, de 40% que va a votar. Pero aquí hay un porcentaje que nunca vota.
que está en un 27, 30%, más el llamado a la abstención, que también tiene su fuerza, pues es una elección muy complicada, de mucho desánimo. Pero vote quien vote, como en los Estados Unidos, el que gana, ganó. Así sea con 2 voticos, el que gana, ganó. Nosotros, cuando éramos muchachos ricos, para contarle a la gente, nosotros vivíamos enfrentados con estos que gobiernan, que eran de la izquierda radical. Antivoto, todito. Antivoto, abstencionista. Toditos. Y nosotros vivíamos peleando, no, es que en un centro de estudiantes no interviene el imperialismo. Centro de estudiantes es una cosa de aquí. O en un sindicato tal, mire, hay que votar. Porque el voto, como tú dices, es un concepto democrático. El voto es que todo el mundo vale igual, rico o pobre. El voto es soluciones pacíficas y negociadas a los conflictos de la sociedad. El voto es el reconocimiento a las mayorías, pero también a las minorías. A la existencia y derecho de las minorías. El voto es, al final de cuentas, la expresión de la sociedad. Aquí eso no se tiene claro. Aquí se cree que el voto... Cuando María Corina dice que así pongan a José Gregorio Hernández en las mesas, ella no vaya a votar, no sabe lo que es el voto. Le están riendo culto primero a la violencia, a la guerra, a todo un discurso que es troncista, que es atrasado, que no tiene que ver con lo que el mundo está aspirando después de la pandemia, con la paz, con el encuentro, con el reconocimiento a la diversidad de las sociedades. El planeta es visto hoy como un ser vivo, yo siempre lo digo. Pero nosotros nos vamos a enchufar con el atraso en vez de producir una cosa que me voy para el corte con esto y se lo digo aquí a la gente para luego. Nosotros tenemos que producir que el centro político, donde está la diversidad, se convierta en el factor polarizador con Maduro y sacar a los radicales que son minorías, que lo que hacen es echar patas, como es atornillar a Maduro. Como Luis Arce. Así es. Vámonos al corte y ya regresamos. Seguimos con Ricardo Ríos. No digo más nada, habla tú solito ahora. Bien, la ruta electoral es la gran fortaleza para la solución de problemas en Venezuela a mediano plazo y para que sea estable, es decir, la reinstitucionalización del país, porque sin instituciones no vale la pena hacer política. Si uno pega 4 gritos en una esquina diciendo agua allá y no ahogajo, lo que tú quieras, no hay un sitio en el cual alguien tenga la responsabilidad de buscar el agua o de arriesgar su futuro político. Si no llega el agua, entonces no hay lucha política democrática. La lucha social no hace el clic con la lucha política, que es lo que yo creo que hay que hacer entender en esta campaña electoral. El país está furioso, está molesto, herido, está marginado, preterido, olvidado y además con una prepotencia que irrita, chicos. Tú ves las intervenciones del presidente, del jefe del comando de campaña Darío Viva, y todas son regañando a la gente, diciéndole, ustedes no sirven, ustedes no hacen, con sonrisitas, es decir, no hay una identificación con el dolor de la gente, y la gente tiene necesidad de expresarse, y el voto es una posibilidad. ¿Cuál es la responsabilidad que tenemos los que estamos llamando a votar? Diga por qué vale la pena votar, diga contra qué se va a votar, diga por qué se va a votar y diga cómo se va a votar para que su voto sea eficiente. Ese cuento de que van a nombrar otra asamblea, el cuento de que ni con balas ni con voto, de que aquí no volverán más nunca, que dice otro ministro, etcétera, son campañas para convencerle a ustedes que el voto no vale, porque si el voto no vale, los que gobiernan no salen, si me permites la rima. Y ese es el deber que tenemos los venezolanos, de hacer que Venezuela por lo menos le gane a Haití en educación, que ya es bastante. O sea, nosotros hemos deteriorado tanto este país, y yo porque no me he ido, entonces yo estoy aquí y tengo mi responsabilidad sin duda, aunque la principal yo se le asigna a la política que nos han regido en los últimos 20 años. Como les gusta decir a muchos de los invitados en estos canales, el peor gobierno de la historia de Venezuela. Pero yo tengo mi cuota de responsabilidad, yo he estado acá, entonces yo tengo que poner mi empeño en corregir, chicos, en corregir. Nos hemos equivocado, hemos metido la pata, hemos despreciado, hemos derrochado condiciones extraordinarias. Bueno, vamos a enmendar. ¿Cuándo vamos a enmendar? ¿En la próxima generación o en la próxima votación? Esa es la reflexión que toca ahorita, porque insisto en decirlo, salimos de votar para esta campaña
buscando la siguiente y buscando la siguiente, pues en 3 años de elecciones. Es decir, y la elección, aparte de todo el buen discurso, bueno, no, pero bueno, el que coincido, que diste sobre la descripción del voto y la democracia, está también que es un instrumento de cambio, ¿vale? Y que la gente tiene que recibir una oferta electoral que le diga, ¿por qué? Si vota 2 políticos de oposición, yo los veo haciendo esa campaña. Las visitas de Henry Falcón por todos los barrios de Lara y los discursos de ¿cómo se llama? De Fermín, de Claudio Fermín, o la intervención de esta mañana aquí en este canal de Barreto. Ese es el discurso que hay que lanzar. No decir los políticos olvidaron a la gente, sino nosotros como gente queremos tal cosa. Es decir, no hablar desde la otredad y la lejanía, sino hablar desde el corazón de lo que estamos viviendo. A mí alguien me tiene que explicar lo que cuesta hacer un mercado. No, yo soy profesor universitario. Yo no gano dinero, dentro de poco le voy a pagar al Estado lo poquito que me paga. Entonces déjame dar clase, Maduro. O sea, y yo soy una persona lejana a esa realidad. Son mis colegas de la universidad o mis colegas del magisterio lejanos a esa realidad. O tienen que recibir un regaño desde Miami, desde Madrid, que le digan aguanta el hambre hasta que caiga la cosa esta, la usurpación. No, chicos. Aquí está un pueblo que tiene opciones, que tiene camino y es difícil el camino. No es fácil, es cuesta arriba. La primera opción la tiene Maduro, es un gran reto, pero el voto, la fortaleza está en ese 80% que rechaza que lo hayan reducido a un país de hambre, que nos hayan reducido a un país de miseria, que nos hayan reducido a un país que no puede levantar cabeza casi en ninguna instancia. Entonces, tomamos una responsabilidad, hagamos una oferta electoral atractiva, que convierta este debate político que arrancó tan mal y que tú lo describiste también, que lo convierta en una acción política de entusiasmo, de victoria, de cambio, de país, de alegría, de novias, de besos, de baile, de quitarnos la pandemia del alma. Yo tengo el alma tapada ya de tanto estar encerrado con esto. Pero no para perder la responsabilidad, por supuesto, de las normas de bioseguridad, sino para adquirir la conciencia de que el poder está en nosotros, en los ciudadanos, y si no lo ejercemos, lo ejercen por nosotros. Sigue hablando. Sigo hablando, bueno, yo sigo. Entonces, ¿cómo vamos a votar? ¿Y qué hay que hacer? Oye, ya te dije lo que tenía que decir. Bueno, ¿cómo vamos a votar? Te faltan unos punticos. No, bueno, voy con la iglesia. La iglesia levanta el punto de que la abstención es inútil. O sea, solo la abstención es inútil. Luego dice que en estas condiciones de pandemia, votar es inmoral. Y yo les digo a todo el mundo que la iglesia no es un partido político. La iglesia es un garante moral de los venezolanos. La iglesia está allí para decirnos lo que en criterio del concepto católico es el bien y el mal. Y si usted se guía por la religión católica, pues siga el bien y el mal. Y si no pero eso no es una orientación política. Ese es un reclamo a la sociedad para que se levante y supere sus condiciones. Porque es que uno siempre agarra así como, mira, le dio a los abstencionistas, yupi, le dio a la participación, y ese no es el debate. Y por último, con respecto al camarada Trump, yo creo que nosotros, la última necedad que podemos hacer es dividirnos en Venezuela por votar por Trump o votar por Biden. Primero, porque no votamos. Y segundo, porque no nos paran, no les importa. Nosotros podemos dejarnos de hablar 20 veces. Y las políticas internacionales de los Estados Unidos son bipartidistas y las acuerdan. No se estén cayendo a cosas. Vote y quiera a quien usted quiera querer, pero no esté creyendo que con Trump se va a salvar la vida. Ganó Biden, bajó el precio del petróleo. Mentira. Mira, en el esquema que está planteado, en la confrontación entre el enfrentamiento de los radicales del gobierno y los oposición, los radicales del gobierno van a ganar siempre. Porque la confrontación es un discurso de quién? Del gobierno. Claro. Ellos son los que confrontan. La polarización conviene a quien dirige los pueblos. Así es. Es como los cogollos, que son de malos. De manera que el radicalismo no va a ganar nunca en Venezuela. Y menos siendo troncista, no va a ganar más. Nunca. Porque es visto como una cosa extranjera. Pero luego, el centro político, que es la racionalidad, la comprensión de la diversidad, la asimilación de realidades distintas a los partidos, la integración con gremios, sociedad civil, la pluralidad social. Ese centro político es el que él debe polarizar y la con sinergia, la paz. Y la sinergia con los partidos. Sí, y con los partidos, con la paz contra la confrontación. Muy bien. ¿Te parece bien? Excelente. Conclusión. La paz es el camino. ¿Quién dijo eso?
Mandelita. No, Gandhi. Los dos lo dijeron. Eh. Y ahora Ricardo Río. Gracias por estar con nosotros.